Listo, arrancó a grabar. Muy buenos días para todos y todas. Son las 10:05 de la mañana. Hoy es 29 de noviembre del 2020. Mi nombre es Edgar Andrés Garzón, soy el profesor de estadística. Eh, en las básicas doy física, trigonometría y cálculo. Estoy en el área de matemáticas y soy el encargado de dar en transversales estadística para los fines de semana, es decir, para los domingos. El día de hoy voy a compartirles pantalla. Normalmente yo les comparto pantalla, les leo la frase, les comparto los desempeños, desglosamos los desempeños, hago una charla y de la charla que yo doy en clase es lo que yo dejo de tarea. Cosas que yo no hablo, cosas que yo no pregunto, ¿listo? Cosas que hablo en la videollamada son las cosas que yo pregunto en la tarea. Es decir que aunque veamos 2 sesiones el día de hoy, si no alcanzamos a desarrollar en la charla las 2 sesiones, pueden terminar de leer la guía, pero en la tarea va a haber preguntas solo de lo que yo voy a hablar, ¿listo? Entonces, para que no se preocupen, profe, no vimos sesión 2 y para la tarea. Tranquilos, tranquilos que de lo que yo pregunto en tarea es lo que yo voy a hablar en clase. ¿Listo? Normalmente dejo 3 días para la tarea, es decir, van a tener el día de hoy, lunes, martes, y el miércoles a las 12 de la noche yo ya cierro plataforma, porque ya el jueves y viernes califico trabajos para ya volver otra vez a dar clase el domingo, ¿vale? Es más o menos así el desarrollo de la clase para que ustedes estén pendientes. Profe, ¿puede repetir, me hace favor? Es que se me cayó el internet. Bueno, eh, eh, estaba hablando de que cómo iba a ser el desarrollo de la clase. Comparto pantalla, leo frase, leo desempeños, hago la charla respectiva de la clase y dejo una tarea. La tarea es de lo que yo hablo, de cosas, yo no pregunto cosas que yo no he hablado, ¿listo? Entonces puede ser que la guía ustedes la vean muy larga, profe, yo no alcanzamos a hablar todo eso en la clase. Ah, tranquilos, que yo, cosas que no hablé, cosas que no pregunto en clase, ¿listo? Para que no, cosas que no pregunto. Eso era lo que yo estaba diciendo. Entonces aquí yo les voy a compartir la guía que yo les compartí esta mañana en la plataforma. Se las compartí aproximadamente, se las compartí aproximadamente a las 7:20 de la mañana, 7:15 de la mañana, les estaba compartiendo esta guía que les voy a mostrar en pantalla. Entonces, ¿qué tiene la guía? Entonces, la guía tiene asignatura, estadística. El área, matemáticas. Tema. Entonces, el tema general es la probabilidad. Y el subtema es técnicas de conteo. ¿Listo? Entonces, la frase. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Entonces, ¿quién nos da la frase el día de hoy? Mahatma Gandhi. ¿Cuál es la invitación con la frase del día de hoy? A que nos centremos en el esfuerzo, en que hagamos las cosas y nos esforcemos al máximo, ya que ese esfuerzo total va a ser la victoria, no el resultado. A veces uno dice, bueno, yo me comprometí tanto que el resultado no fue lo que yo esperaba, pero a veces ese resultado no es lo principal en la vida cotidiana son todas esas experiencias que uno gana cuando uno se sobrepone a esas adversidades. Entonces, esa es la invitación para el día de hoy. Esforzarnos al máximo en nuestra vida y sobreponernos a nuestras dificultades. Esa es la invitación con la frase del día de hoy que nos deja Mahatma Gandhi. Tema. Entonces, como yo les decía, son 3 domingos que nos vamos a estar encontrando en clase.
Entonces nos vamos a encontrar hoy, dentro de 8 días y dentro de 15. El día de hoy vamos a ver 2 sesiones, es decir, vamos a intentar tocar 2 temas, que sería probabilidad, que es el tema número 1 de la sesión 1, y técnicas de conteo, que sería la sesión número 2. La sesión número 2. En la sesión número 1 vamos a encontrar la probabilidad. Vamos a determinar, vamos a dar el concepto, vamos a explicar ese concepto mediante situaciones de la vida cotidiana. Vamos a mirar cuáles son los conceptos básicos de la probabilidad. Y pues vamos a ver si alcanzamos a explicar y a leer unos ejemplos que están en la guía. Vamos a intentar hacerlo. En la sesión número 2, vamos, si alcanzo a hablar, si no alcanzo a hablar de este tema, hago una breve introducción el próximo domingo. No se me desesperen que igual voy a hablar de este tema. Técnicas de conteo. Resulta que para la probabilidad necesitamos, existen o la gente tiene diferentes técnicas de conteo. Como estamos hablando de estadística y la estadística hace parte de las matemáticas, pues en la matemática, ¿cuáles son las principales operaciones básicas? Suma, resta, multiplicación y división. Es decir, que si esas son la base de la matemática, pues también son la base de la estadística. Es decir, que debe haber un principio de la suma y un principio de la multiplicación. Que digamos que son los principales cuando uno habla de estadística. Esos son como el desarrollo de las 2 temáticas del día de hoy. Esas son como las 2 temáticas del día de hoy. Les voy a mostrar de una vez cuál es la tarea para que de una vez vayan imaginándose a partir de lo que yo voy a hablar, cómo van a responder la tarea. ¿Listo? Entonces, yo dejé 3 ejemplos de tarea donde en cada pregunta hablo de probabilidad, que es lo que vamos a hablar. Entonces dice, si tú sacas al azar un objeto de esta caja, ¿qué objeto es el más probable que saques? Entonces ahí usted chulea cuál de los 2. Segundo punto, si se lanza una flecha a este blanco, ¿en qué área es más probable que caiga? Entonces usted chulea. Después dice, si la flecha está girando alrededor de la rueda, ¿a qué área es más probable que apunte? Entonces usted chulea. Y me van a justificar cada una de las respuestas. ¿Cómo me la van a justificar? Porque pues uno puede chulear y dice, pues aquí puede ser el balón porque hay más. Pero justifíqueme por qué cree que si hay más, por qué cree que va a salir el balón. O sea, hay que justificar. Entonces, ¿cómo van a justificar? Pues la vamos a justificar parecido a como yo voy a hablar y a justificar los diferentes ejemplos que voy a hablar de probabilidad. Entonces vamos a empezar explicando el término. Probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es el estudio y determinación de la posibilidad de obtener uno o varios resultados favorables. Entonces, la probabilidad es el estudio y determinación de la posibilidad de obtener uno o varios resultados favorables en un experimento aleatorio. Entonces, vean que aquí hay varias cositas que debemos desglosar para entender qué es probabilidad. Entonces, lo primero que hay que entender es que la probabilidad es un estudio y una determinación. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un proceso investigativo. Hay un proceso investigativo. ¿Para qué? ¿Para qué hay un proceso investigativo? Hay un proceso investigativo para generar diferentes posibilidades para obtener uno o varios resultados. Eso quiere decir que si estamos hablando de resultados,
eso quiere decir que hay una situación donde uno tiene que dar un punto de vista. Los experimentos aleatorios se ven, uno, en la vida cotidiana y dos, en los juegos de azar. En los juegos de azar. Entonces, vamos a poner un ejemplo y vamos a identificar por qué es probabilidad o qué es probabilidad. Entonces, el primer ejemplo es muy sencillo, muy sencillo. Si yo tengo en una bolsa, 10 balones y de esos 10 balones, 8 son rojos y 2 son blancos, ¿cuál es la probabilidad de que salga un balón blanco? ¿O cuál es la probabilidad de que salga un balón rojo? Ahí es donde está el término de probabilidad. Entonces, según nuestra idea de probabilidad, dice que es la posibilidad de obtener uno o varios resultados. En este caso, en este ejemplo, podemos tener dos resultados. Uno, sacar una balota roja, o dos, sacar una balota blanca, cuando uno mete la mano para sacar una balota. Pero entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la posibilidad de sacar una balota roja o cuál es la posibilidad de sacar una balota blanca? Entonces uno dice, si es roja, como hay mayor cantidad de pelotas rojas, eso quiere decir que hay una mayor probabilidad de sacar pelotas rojas. Si uno se va a las blancas, hay dos nomás. Eso quiere decir que hay menor cantidad de pelotas blancas. Como hay menor cantidad de pelotas blancas, eso quiere decir que hay menor probabilidad de sacar pelotas blancas. Pero en realidad, eso es como una incógnita, porque cuando se revuelven las balotas, se vuelve un experimento aleatorio, es decir, se vuelve azar. Cuando usted revuelve y usted no ve qué pelotas hay ahí, y usted mete la mano y revuelve y saca una balota, usted ya está, digamos, escogiendo una de esas posibilidades. Tomó la opinión, sacó la balota, dio su opinión, la sacó. Y entonces usted la ve y fue blanca. Y usted dice, pero luego no había mayor probabilidad de sacar roja porque habían más y saqué blanca. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que dentro de la probabilidad, los resultados o las posibilidades que uno genere o que uno ponga sobre la mesa, esas estrategias o ese desglosar el ejercicio y decir, no, yo creo que va a pasar esto y no pasó eso, eso quiere decir que el resultado de las probabilidades normalmente no es exacto. Porque aunque la probabilidad sea más alta del 99%, digamos, a mí me gusta poner este ejemplo porque de una vez hablo de cosas interesantes como la sexualidad. Cuando las mujeres planifican, ellas se centran mucho en ese porcentaje, en el si hay mayor o menor probabilidad de quedar en embarazo. Ellas juegan mucho con eso, con esa gran cantidad de probabilidades. Ellas ponen en la mesa diferentes estrategias para un evento, para una cosa. Entonces ellas dicen, bueno, si voy a planificar con la T, hay un tanto porcentaje, un 90%, un ejemplo. Si es con el ciclo menstrual, entonces la probabilidad es tanta. Si es con el preservativo, entonces la probabilidad es tanta. Pero vea que cada una, aunque diga en la caja, la probabilidad de embarazo del preservativo es del 0,1% que usted quede embarazada. Pero usted va y lo utiliza y quedó embarazada. Eso quiere decir que aunque la probabilidad era alta de no quedar en embarazo, falló ese porcentaje y no pasó lo que realmente creía uno que iba a pasar. Eso quiere decir que en probabilidad, digamos, no es
100% exacto el resultado, digámoslo de cierta manera. ¿Alguna pregunta con el término de probabilidad? ¿Entendieron cuál es el término o en qué consiste el término de probabilidad, muchachos? Preguntas hasta el momento, por favor. Chicos, chicas, preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿La guía se tiene que copiar en el cuaderno? O sea, totalmente toda la guía se tiene que copiar en el cuaderno. No es necesariamente copiarla toda, porque para eso ustedes ya tienen la guía y ya la descargaron. Me imagino que ustedes llegan, abren la guía y la descargan en el computador para ustedes tenerla, para tenerla ahí a la mano y que no se les pierda. Eso quiere decir que ustedes hacen como si estuvieran a nivel presencial, van tomando apuntes de lo que va hablando el profe, que es diferente que copiar toda la guía. ¿Me hago entender, María Camila? Uno va tomando apuntes, toma uno apuntes. Y al final, uno tiene, eso sí es fijo, copiar la tarea y desarrollarla. ¿Qué tienen que copiar? Fecha, frase, apuntes, lo que ustedes, los apuntes que ustedes crean necesario que deben tomar, apuntes, el desarrollo de la tarea. Eso es lo que deben enviar. Ah, vale, profe. Mínimo. ¿Listo? Vale, tranquila. En cuanto al tema, ¿alguna pregunta? ¿O está claro el término de probabilidad? Bueno, como dicen por ahí el viejo refrán, el que calla, otorga. Entonces, sigamos. Entonces, vuelvo a la guía. Entonces, seguimos aquí en la guía. Entonces, yo decía que la probabilidad se ve mucho, pero mucho en los juegos de azar. La probabilidad se ve en los juegos de azar. Entonces, voy a tocar algunos. Entonces, sencillos, simples. Situaciones aleatorias simples. Ejemplo, el volado de la moneda, cuando está el árbitro con los capitanes y le preguntan, listo, ¿usted qué escoge? ¿Cara o sello? Cara, tan, balón o cancha. ¿Sí? Este es un experimento aleatorio simple. Solo hay un evento, van a escoger cancha o balón, se tira la moneda al aire, eso quiere decir que hay una posibilidad de mitad y mitad, es decir, de cara o sello. Eso en porcentaje sería 50-50, mitad y mitad. Entonces, se vuelve aleatorio porque la moneda empieza a girar, uno no sabe qué vaya a caer y después cae. Y bueno, entonces ahí es donde uno dice, bueno, yo escogí cara, yo escogí sello. ¿Listo? Hay otros como digamos el del dado, digamos en el parqués. El parqués se vuelve un experimento aleatorio en el sentido de que, aunque son las mismas condiciones para todos los jugadores, es la misma condición, cuando se lanzan los dados, cada uno obtiene resultados diferentes. Entonces hay probabilidad de que gane cualquier persona, pues porque hay diferentes probabilidades de avanzar, de jugar, hay diferentes reglas. Entonces, este dado, solo lanzarlo, lanzar el dado ya se vuelve un experimento simple. Otros simples, piedra, papel y tijera, el bingo, la lotería. Bueno, hay muchos juegos de azar, ¿no? El blackjack, el póker, bueno. Y en sí los juegos, el juego, el fútbol, el baloncesto, el tenis, se vuelve también en cierta ciencia juegos de probabilidad. Entonces, un segundo que creo que alguien va a entrar. Hay que darle ingreso a todos. Gracias, perdón. Volvemos a la guía. Entonces existen unas. Cuando estamos hablando de probabilidad, puede ser que pasen varias cosas. Uno, que pase, o sea, que sí pase, es decir, que sea seguro. O sea, que lo más probable es que sea seguro que usted acierte. Es decir, que dijo en la moneda, dijo cara, y hay probabilidad de que gane. O sea, la mitad es que gane.
Pero hay otra probabilidad es que sea imposible, o sea, que no llegue, sacó sello y no cara, entonces pues perdió. Entonces también es improbable que pasen las cosas, que pasen las cosas. En las balotas hay unas probabilidades, digamos en el juego que yo les decía las balotas. Tengo 5 balotas, 4 azules, una roja. Entonces aquí se juega con los colores. 4 de 5. 4 colores azules de 5. Entonces ahí se dice 4 quintos. En el dado, solo se puede dar una respuesta en un solo dado. Cuando bota uno un dado, el dado me va a dar una respuesta. No pueden salir 2 números al mismo tiempo. Eso quiere decir que hay una respuesta de 6. A eso se le llama 1 sexto. Si tenemos un dado especial donde puedan caer 2 números al dado, digamos, alguien generó un dado así, pues sería 2 de contando las caras que tenga el, digamos, si no es digamos, no es un dado, sino una pirámide, la que se lanza, esa también sería, la pirámide tiene, mira cuántos lados tiene una pirámide tiene 1, 2, 3, 4 lados, pero también solo puede, 1, 2, 3, 4 lados, sí. Pero cuando uno lanza una pirámide, también sale un número, es decir, 1 de 4, entonces ahí hay probabilidad de un cuarto. Bueno, ese ya es juego ahí de fraccionarios y de relación de imágenes, ¿no? Pero bueno, eso no lo voy a preguntar más adelante. Entonces yo les decía que los experimentos o las situaciones de la vida cotidiana ya se vuelven experimentos y digamos, situaciones y experiencias que se vuelven también al azar porque la vida en sí es una vida al azar, ¿no? Ya les explico por qué. Entonces, un segundo que creo que va a entrar alguien. Entonces, la vida se vuelve un experimento al azar. ¿Por qué? Porque uno en sí, la vida es un devenir. El devenir es una situación una detrás de otra, ¿no? Eso es un devenir. Vienen situaciones una detrás de la otra. Pero uno no sabe qué va a pasar. Y este 2020 nos ha enseñado a eso, a que uno no sabe qué va a pasar. Uno no sabe qué va a pasar. Entonces, como en el siguiente segundo uno no sabe qué va a pasar, al siguiente minuto no sabe uno qué va a pasar, y al siguiente hora, al siguiente día, uno no sabe qué pasar, la vida se vuelve un experimento aleatorio para la estadística, ¿no? Entonces, resulta y acontece que como hay elementos o situaciones simples y hay situaciones que de pronto se complejan porque ya se vuelven diferentes situaciones simultáneas, ¿sí? Digamos, situaciones simples simultáneas que hacen que se vuelvan complejas. Entonces, un ejemplo, el simple yo decía lanzar un dado, o sea, lanzar el par de dados, ¡chum! Par de unos, par de tres, 1 y 6, lanzó, pa. ¿Listo? Entonces, ese es un experimento simple, lanzamos dados. Pero si lo metemos a jugar parqués, ya que están los dados, pero hay otros eventos simultáneos como número de fichas, las reglas en sí, que tiene que salir con pares, que tiene que... Entonces, son tantas situaciones, pueden ser simultáneas o una detrás de otra, que ya se vuelve compleja. Entonces, a esto se le llama experimento simple compuesto. Entonces, yo les ponía un ejemplo a sus compañeros en las otras clases y era, digamos, alguien se va a matricular en el colegio. Alguien se va a ir a matricular en el colegio, entonces el evento simple es la matrícula. ¿Qué probabilidad que salga exitosamente la matrícula cuando el papá ya está en el colegio y va a empezar a matricular a su hijo? Entonces, ahí hay un evento donde puede ser, lo más probable es que pase, que sea exitoso, lo más probable es que sea exitoso, llegó,
lo matriculó y exitoso. Si usted tiene todo el día, todos los documentos, lleva todo bien, lo más probable es que sea exitoso. Lo más probable. Este se vuelve simple porque es un evento en concreto. Un evento en concreto. Pero si usted está en el colegio ya, ¿no? Pero ¿qué tal si esa situación no es en el colegio directamente? Sino usted arranca y si usted se hace la pregunta es, ¿qué posibilidad de que sea exitosa la matrícula si usted hasta ahora se está levantando a las 6 de la mañana y la matrícula es a las 9? Una ocurrió en momento actual, es decir, usted ya está en el colegio, es exitosa, es simple. Pero si usted se hace esa pregunta a las 6 de la mañana y la matrícula es a las 10, vea que de 9 a 10 pueden pasar tantas cosas que ya se vuelve compleja. ¿Por qué? Porque entonces ya se empieza un evento aislado, el tráfico, otro evento aislado, ¿qué puede pasar con la vida de los del colegio? ¿Será que sí está la rectora? ¿Será que sí se puede matricular? ¿Será que sí está abierto? Pueden pasar tantas situaciones que ya se vuelve compuesta de diferentes que ya no es tan simple. A esto lo llamamos un experimento compuesto. Entonces resulta y acontece que en la probabilidad estos experimentos tienen unas propiedades. Entonces vamos a mirar cuáles son las propiedades. Entonces, si los resultados de ese experimento o de esa situación y usted da su opinión en cuanto a la probabilidad, si el resultado se puede contar, a esto lo llamamos un experimento aleatorio numerable. Ejemplo. Un ejemplo puede ser cuando jugamos dominó. Hay cantidad de fichas, cantidad de números y en el desarrollo uno puede dar su opinión y dar digamos, un veredicto justificándolo desde lo numérico. Porque hay cantidad, hay unidades, bueno, o sea, es palpable. En cambio, si uno pone una situación como, ¿será que llueve o no llueve? ¿O será que pasa el bus o no pasa el bus? ¿O será que...? Entonces hay diferentes... voy a los termales. ¿Será que el agua está hirviendo o no? ¿Será que me quemo o no? Uno no lo puede contar. Uno no puede decir, sí, me quemé con tanta cantidad de... No, es complicado. Hay unos ejemplos que no se pueden palpar tan fácilmente. A estos experimentos que no se pueden palpar o contar, se le llama aleatorio no numerable. Eso es como por clasificarlos, digámoslo de cierta manera. Hay otras diferentes posiciones de probabilidad donde cuando uno entra al juego, al juego de dar su opinión, uno puede dar la opinión conociendo ya eventos previos o no conociéndolos, o no conociendo los eventos previos. Entonces, si uno conoce eventos previos, antes de dar su opinión, pues uno pues tiene ventaja, ¿no? Entonces, si uno conoce, digamos, resultados de eventos previos, a eso se le llama un experimento aleatorio finito. Pero si usted va a dar la opinión, pero no conoce nada anterior, a esto se le llama un experimento aleatorio infinito. Entonces, ejemplo, voy a poner un ejemplo. Estamos en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Olímpicos hay una acción, una actividad que se llama el salto largo o el salto triple. Y hay una colombiana que se llama Katherine Ibargüen que lo hace. Entonces voy a poner el ejemplo. Hay 6 competidoras, cada una hace su lanzamiento en diferentes posiciones, es decir, no lo hacen simultáneamente, sino una
detrás de la otra, es decir, que hay un orden, y yo estoy en mi casa viéndolo por televisión, ¿no? Yo lo estoy viendo por televisión y estoy con mi mamá y yo, bien, vea, le toca a Katherine Ibargüen. Le toca saltar de sextas a Katherine. Es decir, que las 5 competidoras anteriores saltan. Es decir, que Katherine Ibargüen y nosotros que estamos viendo la situación en vivo y en directo, sabemos los resultados de las 5 competidoras anteriores. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué tan probable es que Katherine Ibargüen supere esos resultados? Entonces ahí es donde uno tiene diferentes, y uno dice, vean que Katherine en otra competencia ya había superado el récord de la competidora 3, que fue la que más saltó. Entonces uno dice, yo ya sé el resultado anterior de Katherine Ibargüen, es decir, ella ya lo logró. Y como también ya sé cuánto fue el mayor resultado de las otras competidoras, pues yo ya puedo decir que hay una gran probabilidad de que Katherine gane la medalla de oro. Primero porque ya conocemos los resultados, ya conocemos que Katherine ya superó ese récord, es decir, que hay una gran probabilidad de que lo logre. Ese es un ejemplo cuando alguien conoce resultados de eventos o diferentes sucesos anteriores, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la primera competidora? ¿Qué le pasará a la primera competidora? La primera competidora no conoce resultados, no conoce nada. A ella le toca saltar, echarse la bendición y esperar a ver si le alcanza. A este tipo de situaciones, cuando uno no tiene registro de ningún otro, de otra situación, a esto se le llama aleatorio infinito. Entonces yo ya les había dicho que en probabilidad es imposible predecir un resultado exacto, ¿no? Puede que sea una alta probabilidad, pero eso no quiere decir que sea exacta. Eso es lo que dice, digamos, lo que es probabilidad. Entonces existen 4 tipos de probabilidad. Está la probabilidad marginal, es cuando hay un evento y la probabilidad de que ese evento, cuando usted da su opinión, es que realmente sí pase eso. Es decir, la probabilidad de que pase X, de que pase ese evento. Entonces, un ejemplo. Estoy en la casa y en mi casa yo tengo una bolsa con 5 balones rojos igualitos. Y yo le digo a mi sobrinita, vaya, tráigame un balón. ¿Cuál es la probabilidad de que me traiga un balón? Que son todos rojos igualitos. ¿Cuál es la probabilidad de que me traiga un balón rojo? Pues la probabilidad de que traiga un balón rojo es de 100%. ¿Por qué? Pues porque solo hay balones rojos, pues la probabilidad de que solo, pues que salga balón rojo. No hay otra. No hay probabilidad de que salga negro porque no hay. Entonces, esto en matemáticas en conjunto sería un conjunto unitario. Conjunto unión o probabilidad de unión. Entonces, la probabilidad de que ocurra X o que ocurra Y, es decir, que ocurra una o la otra. Ejemplo, ya no tengo en la bolsa balones rojos nomás, tengo balones rojos y negros. Eso quiere decir que si yo le digo a mi sobrinita traiga un balón, hay la probabilidad de que salga o un balón rojo o un balón blanco. No pueden salir ambos. A esto se le llama una probabilidad de unión. También tengo la probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta es aquella cuando tenemos 2, pero entonces aquí pueden pasar que ocurra X y que ocurra Y, o sea, que pasen ambas. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que llueva o que haga sol? Entonces uno dice, no, pues hay probabilidad de que ocurran ambas, de que esté lloviendo y que haga sol, o sea, que pasen ambas. Eso en conjuntos, pues, entonces en conjuntos tendríamos aquí 2 conjuntos X y Y, pero entonces lo negro es que pasa Y, X, y lo negro es que pasa Y, es decir, que pasan ambas, una y la otra. A esto lo vamos a denominar una probabilidad conjunta. Y la probabilidad condicional es aquella que la probabilidad de que ocurra X
sabiendo que ya ha ocurrido Y. Es decir, normalmente esto pasa en cuando uno conoce, digamos, los diferentes ya situaciones, uno ya las conoce, es decir, uno ya está condicionado con otras situaciones para que pase otra. Entonces, un ejemplo, ¿qué probabilidad hay que una persona que tenga fiebre también tenga dolor de cabeza? ¿Qué probabilidad hay de que una persona que tenga dolor de cabeza tenga fiebre? ¿O qué probabilidad hay de que las personas que tengan fiebre tengan también dolor de cabeza? Es decir, ambas. O condicionado. Hay una gran probabilidad de que las personas que tienen fiebre, por tener fiebre, por el simple hecho de tener fiebre, les dé también dolor de cabeza. O sea que la fiebre condiciona para que dé dolor de cabeza. Pero eso no quiere decir que en un alto porcentaje o bajo porcentaje, no es exacto, por tener fiebre ya de dolor de cabeza. Puede ser que haya gente que le dé fiebre y no tenga, por el hecho de tener fiebre, no le dé dolor de cabeza. Entonces son situaciones que condicionan, que van condicionando, ¿no? Que van condicionando. Estos son los tipos de probabilidad. Estos son los tipos de probabilidad. Entonces, resulta y acontece que yo les voy a mostrar aquí una imagen, varios ejemplos. Voy a ver si alcanzo, son las 10:50. ¿A qué horas es que se termina la clase? Ah, no, son las 10:40. Voy a mirar aquí el horario, vean, por si quieren ver, aquí está el horario. Ustedes son el grupo de transversal número 3. Número 3, porque estamos en estadística. Son las 10:50 y vamos hasta las 10:40, que es donde empieza el receso. Entonces voy a hacer la última explicación así rápida. Tomo los pantallazos de la llamada lista y salimos al descanso para que ustedes estén listos a las 11, que ahí ya entran a ética. A las 11 les toca ética. ¿Verdad? Ustedes son acá, grupo 3. Ustedes son este grupo 3. Acá, el grupo 3. Entonces estamos en estadística, ahorita les toca ética. Entonces, muchachos, solo les voy a mostrar porque ya no alcanzamos, no se preocupen. Vean que la tarea es de lo que yo pregunté, de lo que he venido hablando. ¿Listo? Me van a justificar la tarea, así como yo he venido justificando cada uno de los ejemplos que yo les he dado. ¿Listo? Si tienen alguna duda o quieren mirar cómo justificar mejor sus respuestas, lean la guía y de lo que entiendan, pues con eso se ayudan a basar para poder justificar. Profe, ¿lo puedo justificar? Yo veo en la guía que hay unas fórmulas. ¿Puedo justificar sin hacerlo con fórmulas, sin matemáticas, sin meterle esas fórmulas de arriba? Sí, no hay problema si me lo justifican solamente por escrito, hablando. Bueno, por escrito, o sea, desarrollando una idea. No importa. Eso sí, que pues realmente sea una buena justificación. Ahí es donde van a entrar ustedes a mirar, a proponer diferentes situaciones. Bueno, ¿qué pasa si yo creo? Pueden poner esos ejemplos. ¿Qué pasa si yo puse que era balón, pero en la vida real puede ser que salga la matica? Entonces pueden poner también esa probabilidad o esa posición. Bueno, puede ser que también salga la matica porque es un juego de azar y puede ser que en ese momento saqueta, bueno, ahí ustedes ya, eso también es cuestión de que ustedes pongan a funcionar su imaginación, digámoslo de cierta manera. Preguntas de lo que hay que hacer de tarea, muchachos, para poder tomar los pantallazos de las personas que están conectadas en clase. Preguntas, muchachos. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, Voy a yo mirar no el tengo chat a ver si hay preguntas. preguntas. Profe, ¿se puede hacer en Word? Sí, no hay ningún problema, Alejandra. Bueno, muchachos, entonces póngale que lo que vamos a hacer. Voy a sacar
pantallazo de las personas que están conectadas aquí en la videollamada. Yo tengo aquí, uno puede mirar personas, las personas que están conectadas. Le voy a sacar pantallazo a esta lista que aparece aquí. Recuerden que la tarea me la suben aproximadamente, hay plazo hasta el miércoles, en el transcurso del día, para que yo pueda calificar, ¿vale? Entonces voy a tomar aquí los pantallazos, no se me vayan a desconectar todavía, por favor. Espere, yo saco aquí los pantallazos. Porque si no se me queda gente por fuera sin llamada lista. Igual recuerden que ya debieron también haberme saludado por el tablón, o sea que de pronto personas que se les cayó la llamada y no alcanzaron a estar aquí en el pantallazo que yo tomé. Si me saludaron por el tablón, ahí está la llamada lista también. Pues enviando el trabajo. Si ustedes envían, no, profe, yo no pude saludar por el tablón, yo no estuve en la videollamada porque tuve un problema